Cruce Gyr y Holstein, más leche, en el trópico bajo. Al cruce de las razas Gyr y Holstein, se le conoce como Girolando, se han observado buenos resultados lecheros, en temperaturas promedio de 28 grados centígrados, y alturas sobre el nivel del mar de 900 metros. La raza Holstein es la raza lechera por excelencia, pero se basa en la alimentación. Cuando una vaca de esa raza está bien alimentada responde de forma óptima. El problema es que en el trópico nadie quiere saber de la raza Holstein pura, por lo cual, el cruce Bos indicus x Bos taurus brindan como resultado animales adaptables y resistentes a estos climas. Una forma de obtener animales F1, que son los animales que demuestran el mayor vigor híbrido, es a vacas Holstein inseminar con Gyr lechero. Cuando las F1 se cruzan con 3/4 de Holstein y 1/4 de Gyr, se obtiene el 5/8, 3/8, que es el patrón deseado para que sea considerada una vaca Girolando. Con la raza Girolando se alcanzan producciones promedio de 25 litros por día en los trópicos, esto con buenos manejos. Guinea, elefante morado y sorgo forrajero son excelentes para alimentar esta raza. El fin principal del parto de corte es la obtención de fibra, ya que un animal necesita consumir en promedio del 12 al 10% de su peso, que en promedio puede ser de 60 kilos por cada animal. De estos tres pastos, el que mejor resultado en cuanto a producción por metro cuadrado es el elefante morado. En ganaderías especializadas en leche, el elemento más costoso es la alimentación. Con la raza Girolando se puede obtener cantidad y calidad de leche en los trópicos bajos, lográndose competitividad y rentabilidad.